Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles desde Buenos Aires. Mi nombre es María Paula Gago, soy de la Universidad de Buenos Aires y les quiero contar brevemente acerca de la ponencia que preparé para esta edición de este congreso. La misma se titula Análisis discursivo de una campaña de concientización sobre coronavirus, el caso de Seguí cuidándote en Argentina 2020. Bien, vamos por la presentación. Este trabajo lo que buscó fue, a partir de articular herramientas provenientes de la sociosemiótica y de la teoría de la enunciación, el análisis justamente de lo que fue la primera etapa de una campaña de concientización que se realizó aquí en Argentina en agosto de 2020 y que justamente se lanzó esta campaña en el marco justamente de una serie de medidas que estaba anunciando el gobierno nacional para justamente implementar una apertura escalonada respecto de este aislamiento social preventivo y obligatorio ASPO que se había dictado en marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Este conjunto de spots que voy a analizar y que rápidamente les voy a contar, que conforman, como les decía, parte de la primera etapa de esta campaña de concientización que se llamó Seguí cuidándote, fue elaborado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, en colaboración con la SAGAI. La SAGAI es la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes y justamente nuclea artistas, actores, actrices, cantantes, que digamos, decidieron participar de esta campaña de concientización. Como les decía, se lanzó justamente en agosto de 2020 y la hipótesis de partida considera justamente que esta campaña apeló a una retórica orientada a reforzar la culpa y a partir de fomentar la autorregulación del comportamiento individual se buscó favorecer el control social. Bien, ¿cuáles son los resultados, digamos, con los cuales me encontré y a los cuales, digamos, arribé? Básicamente para proceder al análisis de este corpus, ¿sí? Que está conformado por un conjunto de 8 o 9 spots, lo que hice fue establecer niveles de análisis. Y por el otro lado, fijar justamente la posición de análisis, esto es, desde dónde es que iba a analizar este conjunto de spots. Desde el punto de vista de la perspectiva sociosemiótica, en la producción, digamos, circulación y recepción de sentidos, nosotros podemos diferenciar justamente la instancia de producción de la instancia de recepción. Como estas instancias nunca coinciden, ¿sí? Analizando la producción de un discurso, no podemos deducir sus efectos o las interpretaciones, digamos, a las que puede dar lugar. Entonces, para este trabajo, dado el alcance que tiene, digamos, y el grado de profundización al que podía llegar, opté por centrarme en el análisis de este conjunto de spots desde el punto de vista de sus condiciones de producción, ¿sí? Por supuesto que esto de ninguna manera a mí me permite aventurar ningún tipo de interpretaciones ni hipótesis acerca de las posibles interpretaciones a las que dio lugar, porque para eso requeriría hacer un segundo estudio, justamente para poder completar el circuito de producción, circulación y reconocimiento de un discurso. Bueno, entonces, posicionada desde este lugar, desde las condiciones de producción, establecí 3 niveles de análisis: el nivel temático, el nivel retórico y el nivel enunciativo. Preguntarnos por el nivel temático significa preguntarnos por el qué decían, cuáles eran los temas, ¿sí?, de estos spots. Preguntarnos por el nivel retórico implicó preguntarnos por cómo justamente trataban y cómo presentaban estos temas los spots. Y finalmente, cuando hablamos del nivel enunciativo, por lo que nos preguntamos es qué efectos genera este discurso, quién le habla a quién, de qué manera, entre otras cuestiones. Bien, ¿con qué me encontré en el nivel temático? Justamente el conjunto de spots que tomé en consideración persiguió la misma finalidad, justamente concientizar acerca de la importancia de evitar reuniones con personas no convivientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el gobierno había constatado que una de las principales fuentes de contagio de COVID-19 eran las reuniones sociales. Entonces, el eslogan era seguí cuidándote, ¿sí? Y el tema, digamos, que aglutinaba a estos spots era justamente el de enfatizar acerca de la importancia de evitar las reuniones sociales. Cada uno de estos spots fueron justamente protagonizados por distintos actores, actrices, cantantes e inclusive deportistas del ámbito nacional, ¿sí? Y en cada uno de estos spots se abordaron distintos rasgos o motivos temáticos, que son unidades menores justamente temáticas que en su conjunto hacen al gran tema de la campaña.
¿Cuáles eran estos rasgos o motivos temáticos? Se hablaba de los rituales argentinos, esto es, de lo que implicaba para un argentino no tomar mate, o sea, no compartir esta infusión, digamos, con otra persona o no comer asados. Bueno, los encuentros en las casas y en las calles comerciales, la visita a los adultos mayores y la postergación de las metas a cumplir. Estos eran, digamos, como los rasgos o motivos temáticos que estuvieron presentes en los spots seleccionados. ¿Qué pasó desde el punto de vista del nivel retórico? Se analizaron las formas y estilos de expresión que se manifestaron a través de operaciones retóricas. La finalidad que tiene justamente la utilización de recursos expresivos es tres, justamente, finalidades persuasivas, poéticas u ornamentales y cognoscitivas. En el corpus lo que se identificó fue predominantemente la función persuasiva. ¿Sí? La persuasión implica justamente conmover y convencer. Bueno, acá dentro de lo que sería la persuasión, lo que más se enfatizó fue el conmover. Se identificó además en el análisis de estos spots que se interpeló a los ciudadanos con declamaciones, ¿sí? La recreación de historias de vida y la utilización de adjetivos calificativos con connotaciones negativas. En uno de los spots en los cuales se trataba de concientizar acerca de la importancia de evitar, por ejemplo, ir a comer un asado con amigos, el actor justamente que protagoniza este spot marcaba una diferencia crucial entre quienes tenían que estar en la línea de fuego, esto es médicos, personal de salud o personal esencial, ¿sí? Y los diferenciaba de aquellas personas que se contagiaban de COVID por ser torpes. ¿Sí? Y torpes eran porque se juntaban con amigos o se juntaban con familiares innecesariamente o se juntaban a comer asados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando analizamos los spots, ¿con qué nos encontramos? Con que había declamaciones, con que había recreación de historias de vida donde te contaban justamente la historia de una persona que creía que no se iba a enfermar de COVID y finalmente contraía el virus y después terminaba con un desenlace fatal esa historia. Y luego justamente otro tipo de spots en los cuales se apeló a estos adjetivos calificativos con connotaciones negativas como les comentaba recién. Bien, ¿qué pasa en el nivel enunciativo? Justamente el nivel enunciativo se vincula con las modalidades y los sentidos que subyacen en los discursos analizados. Para analizar este nivel se deben abordar deícticos, subjetivemas, modalidades de enunciación, por eso es que utilizo la teoría de la enunciación, o el modo en que el enunciador se dirige a sus enunciatarios, ¿sí? La modalidad de enunciado o grado de certeza, con el que se presenta la información, y de nuevo aparece el tema de las figuras retóricas, con qué finalidad se utiliza, persuasiva, ornamental o cognoscitiva. Bueno, en rasgos, en términos generales, podríamos decir, dado que no tengo mucho tiempo para la exposición, se advirtió la configuración de un enunciador que entablaba con su enunciatario una relación de complementariedad. O sea, era asimétrica esa relación. Un enunciador encarnado en un actor, actriz, cantante, deportista, estaba por encima, digamos, en una suerte de mente iluminada que le informaba al público ciudadano, digamos, de esa campaña cómo era que debía justamente comportarse ante la posible apertura escalonada del ASPO. Bueno, asimismo se reconoció justamente la interpelación al destinatario a través de vocativos, vos, el tú, se utilizaba mucho, una modalidad de enunciación apelativa, ¿sí? Y una modalidad de enunciado que presenta la información con un alto grado de certeza. Aquí hice unas capturas de pantalla acerca de, para que ustedes se den una idea cómo se presentaban estos spots. Los actores solían aparecer justamente con primeros planos, planos medios. Por supuesto se ponía el nombre justamente de cada uno de estos actores, actrices o cantantes que participaban. El eslogan Seguí cuidándote. Y cada uno de ellos relataba o una historia de vida o una declamación o justamente interpelaban a partir de adjetivos calificativos con connotaciones negativas, pero siempre en un tono fuertemente apelativo. Seguí cuidándote, ya el nombre de la campaña marca justamente esta modalidad, digamos, de enunciación. Bien, para ir cerrando, a ver, en el punto de discusión, algunas cuestiones para marcar. Como yo les mencionaba al comienzo, utilicé para el análisis justamente de este corpus herramientas y o categorías operativas provenientes de la sociosemiótica y de la teoría de la enunciación. Estas perspectivas no son necesariamente coincidentes, pero justamente su articulación permitió, por decirlo de alguna manera, un análisis del corpus que tomé en un doble sentido. Por un lado, permitió justamente
poner a ese corpus en relación con sus condiciones productivas, con sus condiciones sociales e históricas de producción, ¿sí? Y justamente la teoría de la enunciación se utilizó para ver cómo justamente esas operaciones de asignación de sentido, digamos, dejaron marcas en el discurso y qué tipo de marcas dejaron. Y a partir de justamente el análisis de esas marcas enunciativas, reconstruir todo el proceso, digamos, productivo de ese discurso. Justamente la articulación de ambas perspectivas lo que permitió fue tratar de matizar, por decirlo de alguna manera, la característica inmanentista que tiene la semiología de primera generación, deudora del estructuralismo, deudora del pensamiento binario de Saussure, y justamente lo que permite la sociosemiótica es trazar, por decirlo de alguna manera, una vocación translingüística. Esto es, permite poner al discurso en relación con sus condiciones sociales e históricas de producción, también de reconocimiento, pero aquí justamente lo que hicimos fue quedarnos en la instancia de producción por una cuestión de alcance y también las propias limitaciones que tiene este trabajo. Bien, para finalizar, ¿cuáles son las conclusiones o la principal conclusión que se extrae del trabajo realizado? Básicamente la principal conclusión que se extrae es que el descuido y la culpa aparecen como elementos claves de los relatos de esta campaña, dado que se busca provocar en los destinatarios un sentimiento de responsabilidad por el daño causado al no evitar reuniones sociales o tomar las medidas de prevención adecuadas. Y este enfoque se mantuvo en la segunda etapa de la campaña. Ahora bien, interrogantes, digamos, que se disparan en función de este trabajo y que también, digamos, de alguna manera trazan, por decirlo así, el punto de partida para futuras indagaciones, es preguntarnos cuando hablamos de la comunicación de la salud, justamente. ¿Se concientiza con la culpa? ¿Se concientiza si se trata de torpe al interlocutor que se busca persuadir? Una comunicación orientada a la concientización no debería tomar como pivotes a la solidaridad colectiva y difundir acciones positivas de prevención. Bien, esto ha sido todo. Espero que haya sido de vuestro interés y, por supuesto, ante cualquier duda, ampliación y demás, aquí dejo mis datos personales, mi correo, mi página de academia.edu, como también LinkedIn, para que estemos en contacto. Que estén bien.